Seguimos conversando por un rato más, pero poco a poco, las expresiones alegres desaparecieron del rostro de mi esposo y de mi suegra. «Hadley, ¿te sientes bien?», preguntó mi esposo, con la voz tensa e impaciente. «¿Qué?», respondí, confundida. «No importa», murmuró, luciendo igual de desconcertado. Definitivamente, algo estaba pasando. Entonces, de la nada, mi suegra se agarró el estómago y se levantó de golpe. «¡Ay! ¡Oh!», gimió. Corrió al baño con el rostro retorcido de dolor. «Mamá, ¿qué tienes?», gritó mi esposo, su voz teñida de pánico. «Me duele, mi estómago, esto no puede estar pasando», jadeó, doblándose del dolor. La expresión de mi esposo se transformó en shock. «Hadley, tú, no cambiaste el té, ¿verdad?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Le sostuve la mirada con calma, sin titubear. «Sí», respondí fríamente. Intercambié el mío con el de ella. Su rostro perdió todo el color. «¿Qué? ¿Por qué harías eso?», me encogí de hombros, completamente indiferente. «¿Y qué tiene de malo?», pregunté simplemente. «Me llamo Hadley, tengo 30 años y trabajo en una oficina. Llevo 2 años casada con mi esposo, Bo. Nos conocimos en el trabajo, lo contrataron a mitad de su carrera en una empresa con la que yo colaboraba en ese entonces. Al principio, le costó adaptarse al empleo, pero la siguiente vez que lo vi, había mejorado notablemente. Admiré su capacidad de aprendizaje. Con el tiempo, nos acercamos, comenzamos a salir a cenar, y poco después, me confesó sus sentimientos, empezamos a salir, y todo fluyó naturalmente. Me propuso matrimonio y nos casamos. Nuestra vida de recién casados parecía perfecta. Bo no era muy bueno cocinando, así que yo me encargaba de las comidas, mientras que él hacía la limpieza y la lavandería. Incluso sacaba la basura sin que se lo pidiera, lo cual apreciaba. Pero últimamente, algo había cambiado. Su actitud hacia mí había dado un giro. Antes solía consentirme, siempre ansioso por mi atención, siguiéndome como un cachorrito cariñoso. A menudo tenía que recordarle que fuera paciente, pero ahora, apenas me dirigía la palabra. Su voz, antes cálida y dulce, se había vuelto distante e indiferente. «¿Qué hay de cenar?», preguntó una noche, con un tono seco. «Hamburguesas, tus favoritas», respondí. «Ok», murmuró sin siquiera mirarme. Eso fue todo, ni emoción ni gratitud. Me había esforzado por hacer algo que le encantaba, y aún así, su reacción fue más fría que nunca. ¿Dónde había quedado el hombre afectuoso con el que me casé? ¿Volvería algún día? Y no era solo Bo. Mi suegra había sido una espina en mi costado desde el primer día. Nunca perdía la oportunidad de menospreciarme. «Hadley», soltó con tono cortante una tarde, «¿por qué no preparaste botanas?». Suspiré. «Llegaste sin avisar. Deberías haberlo anticipado», me regañó, fulminándome con la mirada. «Eso es ridículo», murmuré entre dientes. Antes, Bo me habría defendido, incluso habría refutado los comentarios de su madre, pero ahora, se ponía de su lado. «La verdad, no creo que Hadley sea muy considerada. ¿Tú qué piensas?», insistió ella. Bo se encogió de hombros. «Una esposa siempre debe estar preparada cuando mi madre visita», dijo con un tono de superioridad que me heló la sangre. «Nunca sabes, podría decidir dejarte si sigues así». Una amenaza. Lo miré, atónita, jamás me había hablado así. Mi corazón dolía, quería creer que todavía era el hombre del que me enamoré. Pero entonces, sucedió algo que acabó con cualquier esperanza que me quedaba. Un fin de semana, mi suegra llegó con una sonrisa inusualmente brillante. Trajo té y unos dulces que se veían costosos. Su amabilidad repentina era inquietante. «Me tomé la molestia de comprar el mejor té», dijo con dulzura. «Vamos a disfrutarlo juntas». Esa amabilidad repentina encendió todas mis alarmas. Algo no estaba bien. «Yo haré el té», dijo Bo con una sonrisa extraña, llevándose el paquete a la cocina. Últimamente, me trataba más como a una sirvienta que como a una esposa. «Apresúrate y pon la mesa», ordenó. «Mi madre está esperando». Su tono autoritario me puso en alerta. Cuando regresó, me entregó una taza y me miró fijamente. «Wow, huele delicioso», dijo mi suegra, inhalando profundamente. Dudé y olí el té. Parecía normal, excepto por unas burbujas flotando. «Esto no está bien». Tenía que actuar rápido. «Oh, suegra», exclamé de repente, «tu cantante favorito salió en la tele el otro día. Lo grabé para ti». Sus ojos se iluminaron. «¿De verdad? Tengo que verlo». Agarró el control remoto con entusiasmo, momentáneamente distraída. «¿Y las botanas?»,
Preguntó con un tono cortante. Las traigo, murmuró Bo, poniéndose de pie para buscar platos. Esa fue mi oportunidad. En cuanto apartaron la vista, intercambié mi taza con la de mi suegra. Cuando volvieron, nos sentamos de nuevo. Disfrutemos el té, dijo Bo con una sonrisa maliciosa. Es realmente exquisito, coincidió mi suegra, tomando un sorbo con una expresión satisfecha. Yo también bebí, fingiendo saborearlo. Tiene un sabor diferente, comenté con naturalidad. Intercambiaron miradas cómplices. Lo sé, ¿verdad? Bo sonrió. Es delicioso. Jugué el juego, terminando mi taza. Ellos rieron, complacidos. Pero su alegría no duró mucho. De repente, mi suegra se agarró el estómago. ¡Ay! ¡Oh! Gimió, su cara contorsionada de dolor. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Bo, alarmado. «Mi estómago, me duele muchísimo», jadeó. El rostro de Bo palideció. «Hadley, no cambiaste el té, ¿verdad?», preguntó, su voz temblando. Lo miré con serenidad. «Sí», respondí con firmeza. Sus ojos se abrieron de terror. «¿Por qué hiciste eso?», exigió. Incliné la cabeza. «¿Y qué tiene de malo?». El pánico en su cara se intensificó. «¿Acaso había algo en el té?», presioné. Bo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. «Dime la verdad, Bo», ordené con voz fría. Él tragó saliva. «O si no, puede que tu madre no se recupere», añadí. Su expresión se desmoronó. «Yo le puse un montón de laxante en tu té», confesó al fin, con la voz quebrada. Me quedé helada. «¿Qué? Sí sé, esa cantidad puede ser peligrosa». Yo no pensé, balbuceó. «Llama a una ambulancia», ordené, con el corazón acelerado. «Ok», dijo, sacando su teléfono con manos temblorosas. Minutos después, mi suegra era llevada de urgencia en una ambulancia, con Bo detrás de ella, consumido por la culpa y el miedo. Mientras tanto, vertí el té contaminado en una botella y la sellé. Pruebas. Porque esto aún no había terminado. Me dirigía directamente a la policía para presentar una denuncia. Mientras mi esposo y su madre estaban en el hospital, empaqué mis cosas y llamé a mis padres. Ese mismo día, me fui para siempre. En cuanto llegué a la casa de mis padres, mi teléfono sonó, era mi esposo. «Mi mamá no está bien, está muy grave y tendrá que quedarse en el hospital unos días. Tráele ropa de cambio y...». Lo interrumpí de inmediato. «¿De qué demonios estás hablando?», solté con furia. «No quiero saber nada de ustedes». Su voz se alzó, frustrado. «No puedes simplemente largarte. Mi mamá está en problemas, y tú eres mi esposa. Lo mínimo que podrías hacer es ayudar». Me mantuve firme. «Ya no, me voy a divorciar de ti». Hubo silencio del otro lado. Después de una larga pausa, finalmente habló. «Ya veo», dijo con frialdad, «si tú pides el divorcio, entonces no esperes ni un centavo. No te tocará nada de la propiedad». La sangre me hervía. «Perdón. ¿Me escuchaste?», se burló. «Tú eres la que está terminando el matrimonio, así que me quedaré con lo que pueda». «Eso es ridículo. No pienso darte ni un peso», le solté con rabia. «Eres tú la que se va», insistió con descaro. Apreté los puños, asqueada. «Me envenenaste el té, Bo, tú y tu mamá los dos, y todavía crees que no tienes la culpa». Antes de que pudiera mencionar las pruebas que tenía contra él, me colgó. Respiré hondo. Tenía cosas más importantes que hacer, como contactar a mi abogado. Unos días después, recibí otro mensaje suyo. «¿Dónde están todas tus cosas? La casa es un desastre porque no estás aquí para limpiarla», se quejaba. Mensaje tras mensaje, lleno de exigencias egoístas y absurdas. «¿De verdad vas a divorciarte de mí? ¿Te das cuenta de lo difícil que será la vida sin mí?». Lo ignoré, ya no tenía nada más que decirle. Poco después, dieron de alta a mi suegra. No pasó mucho tiempo para que mi esposo apareciera en la casa de mis padres, esta vez con sus dos padres a cuestas. Venía de pésimo humor. «No estoy de acuerdo con este divorcio», dijo con arrogancia, «pero está bien, lo aceptaré. Ni siquiera visitaste a mi mamá mientras estaba en el hospital. Hiciste tus maletas y huiste. ¿Qué clase de esposa hace eso?». Su madre me fulminó con la mirada, esperando que mi suegro se pusiera de su lado. «Hadley, ¿no crees que estás siendo egoísta?», preguntó mi suegro, aunque podía notar que no sabía toda la historia. Saqué mi teléfono y puse una grabación. La voz de mi esposo resonó con claridad. «Puse un montón de laxantes en el té de Hadley». Mi esposo y mi suegra se quedaron pálidos. El rostro de mi suegro se endureció.
¿Qué estoy escuchando?, preguntó con frialdad. Respiré profundamente. Sabía que algo estaba mal, así que cambié las tazas. Me sentí amenazada. Bo solía defenderme cuando su madre me trataba mal, pero últimamente se habían estado aliando contra mí. Y luego, hizo esto. La mirada de mi suegro se volvió gélida. Se giró hacia mi esposo. Bo, ¿es cierto? ¿Estabas acosándola también? Mi esposo tartamudeó. No, espera, papá, solo era una broma. Hadley solo tuvo un malestar estomacal. No era para tanto, solo era por diversión. ¿A eso le llamas diversión? La voz de mi suegro se volvió helada. Crucé los brazos. No me importa cómo lo quieran disfrazar, las acciones tienen consecuencias. Después, saqué un sobre y lo lancé sobre la mesa. Aquí dentro hay pruebas fotográficas de tu aventura, dije con calma. Contraté a un detective. El rostro de mi esposo se puso blanco como el papel. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo descubriste? ¿Crees que no noté cómo habías cambiado? Seguramente solo estabas esperando que yo pidiera el divorcio primero, ¿verdad? Me burlé. Las gotas de sudor resbalaban por su frente. Saqué los papeles de divorcio y los deslicé hacia él. Ahora estás en desventaja, y lo sabes. Me quedaré con la parte justa de la propiedad, y con la pensión alimenticia. Mi esposo abrió la boca para protestar, pero no le di la oportunidad. Ah, y para que lo sepas, añadí con una sonrisa fría, también te voy a denunciar por agresión por haber alterado mi bebida. Mi suegra soltó un jadeo. Espera, no lo harías, no te da lástima, Bo. Solté una carcajada sarcástica. Lástima, los dos son culpables, estaban en esto juntos. ¿Qué? Esto fue idea de Bo, balbuceó, tratando de echarle la culpa. Yo no tuve nada que ver. Mamá, no mientas, espetó mi esposo. Todo fue tu plan. Ya estabas buscando una nueva esposa para mí. Se voltearon el uno contra el otro, gritando y señalándose con el dedo. Entonces, mi suegro golpeó la mesa con la palma abierta. Basta, su voz retumbó en la habitación. Los dos cometieron un delito. Asuman su responsabilidad. ¿Y Bo, tuviste una aventura? Vas a compensar a Hadley como se debe. Mi esposo y mi suegra se quedaron congelados, aterrorizados. Mi padre parecía a punto de explotar, pero por suerte, mi suegro había tomado el control. Dejaremos que los abogados se encarguen del resto, dije con calma. Empujé los papeles hacia Bo de nuevo. Fírmalos. Dudó, pero la mirada afilada de su padre lo hizo ceder. Con las manos temblorosas, firmó. Mis más sinceras disculpas por los problemas que mi esposa e hijo te causaron, dijo mi suegro con seriedad. Luego, los arrastró a ambos fuera de la casa de mis padres. Procedí con la demanda y me otorgaron pensión alimenticia, $30,000 de mi exesposo y su amante. También denuncié a mi exesposo y a mi suegra por el incidente del laxante, con la grabación de audio y el té contaminado como pruebas. Ambos fueron arrestados y multados. Mi suegro, asqueado por las acciones de su esposa, se divorció de ella, sin dónde ir, tuvo que tomar trabajos de medio tiempo solo para sobrevivir. La amante de mi exesposo, furiosa al descubrir la verdad, lo dejó, endeudado y solo, no le quedó nadie. Me quedé con mi parte justa de la propiedad y me mudé a mi propio departamento. Hace poco, recibí un ascenso en el trabajo. Para celebrarlo, estoy pensando en irme de viaje con mis amigos o mi familia. Que esto sea una lección, envenenar la bebida de alguien no es una broma, es un crimen. Mi exesposo y mi suegra recibieron exactamente lo que merecían. Al menos mi suegro resultó ser un hombre decente, ¿y yo? Sé que algún día encontraré a alguien verdaderamente digno de mi amor. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo, no se lo pierdan. Mientras el funeral de mi esposo, el CEO de nuestra empresa, se llevaba a cabo, mi yerno se inclinó hacia mí y susurró en mi oído. La voy a dejar tirada en medio de la nada, murmuró con desprecio. Me giré para mirarlo, y ahí estaba, la torcida sonrisa de un hombre que por fin mostraba su verdadera cara. Ahora que el presidente se fue, la empresa es mía, dijo con triunfo silencioso. Durante años había codiciado la cima, y ahora creía que había llegado su momento. Pero la vida no es tan sencilla, querido yerno. No tienes idea de con quién te estás metiendo. La batalla apenas comenzaba. Apreté los puños, mi mirada fija en el altar de mi esposo. Amor, dame fuerzas, rogué en silencio. Mi nombre es Melissa, tengo 55 años. He sido ama de casa la mayor parte de mi vida y, durante 30 años, estuve al lado de mi esposo, Cole. Nos conocimos como compañeros de trabajo, construimos una amistad, nos enamoramos y eventualmente nos casamos. Un año después,
nació nuestra hija, Amber. Cole empezó trabajando en una constructora, pero cuando cumplió 35 años, decidió tomar otro camino. Quiero crear, darle vida a los diseños, me dijo una vez, con los ojos llenos de pasión. Así que fundó su propia firma de diseño. Fue un riesgo, en ese entonces teníamos una hija de 4 años, pero confiaba en él, me mantuve a su lado, ayudándolo a construir su sueño desde cero. Con el paso de los años, la empresa prosperó y Cole demostró ser un líder capaz. En algún momento, contrató a Nicholas, un empleado prometedor de una empresa afiliada. Nicholas trabajó duro y se ganó la confianza de mi esposo. Cuando se enamoró de Amber, lo recibimos en la familia. Viendo hacia atrás, fue un grave error. Nicholas aparentaba ser leal y compartir la visión de Cole, pero mi hija siempre tuvo sus dudas. Mamá, no sé por qué, pero últimamente me siento inquieta a su lado, me confesó Amber un día. ¿Por qué dices eso?, pregunté. Tal vez era el alcohol, pero la otra noche dijo, ojalá ese viejo se muera de una vez. Podría hacer que esta empresa fuera más rentable si yo tomara el control. Sus palabras me helaron la sangre. Eso es horrible, exclamé, pero, tal vez solo estaba borracho. Dudo que alguna vez traicionara a tu padre. Quería creerlo, necesitaba creerlo, pero la verdad ya comenzaba a revelarse ante nosotros. Un año después, todo cambió. Cole, quien siempre había sido fuerte y lleno de vida, empezó a sentirse mal, perdió el apetito, se quejaba constantemente de dolor de espalda y finalmente aceptó ir al médico. El diagnóstico nos destrozó, una enfermedad grave e incurable, que le dejaba poco tiempo. Solo nuestra familia lo sabía, estábamos destrozados, pero Nicholas, él apenas reaccionó. No se preocupen, yo me encargo, dijo con una confianza arrogante que me revolvió el estómago. La empresa estará bien bajo mi liderazgo. Algo en su tono me inquietó, sus palabras deberían haber sido tranquilizadoras, pero sonaban más como un discurso de victoria. Poco después, empecé a escuchar rumores en la oficina. Nicholas maltrataba a los empleados, comportándose como si ya fuera el dueño de la empresa. Algunos renunciaron frustrados, otros se quedaron, pero sin motivación. Nicholas, sé que estás bajo presión, pero por favor, considera los sentimientos de los demás, le aconsejé con suavidad. Se burló. ¿Por qué mejor no te preocupas por tu marido moribundo?, me soltó con una sonrisa cruel. Me quedé mirándolo, atónita. Deberías estar agradecida, continuó. He tolerado a ese viejo todo este tiempo, pero ahora, la empresa es mía. Fue entonces cuando lo supe. El hombre en quien habíamos confiado no era más que una serpiente esperando el momento adecuado para atacar. Nicholas gobernaba con mano de hierro, preocupándose solo por la eficiencia. Despidió a empleados de años, humillaba a los trabajadores mayores por no adaptarse a la tecnología y rompió relaciones con socios leales en tiempos difíciles. Ni siquiera pueden usar una computadora, viejos inútiles, se burló un día, pateando un bote de basura. Solo me están retrasando. Cuando Amber vino a mí, su voz temblaba de angustia. Mamá, ya no es el mismo, me trata como su sirvienta, susurró. ¿Quién más se casaría contigo? Nicholas le había escupido. Tienes suerte de ser la hija del jefe, de otro modo, no valdrías nada. Las lágrimas llenaron sus ojos. Mamá, Nicholas ha cambiado, dijo. Negué con la cabeza. No, Amber, siempre ha sido así, solo que no lo vimos. Cole escuchó los reportes sobre la crueldad de Nicholas, y aunque estaba débil, seguía preocupado por sus empleados. Un día, me llamó a su lado. Melissa, prométeme que cuidarás de la empresa, susurró. Tomé su mano y la apreté con suavidad. Te lo prometo, le aseguré. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, la tragedia nos golpeó. A pesar de nuestros esfuerzos, Cole falleció en menos de un año tras su diagnóstico. Y ahora, de pie en su funeral, escuchaba a Nicholas susurrar amenazas en mi oído. Creía que había ganado. No tenía idea de lo que se avecinaba. Las lágrimas corrían por mi rostro en el funeral de mi esposo. El hombre que había sido mi apoyo, mi compañero de vida, se había ido. Compartíamos los mismos valores. Nunca tuvimos conflictos serios y construimos juntos una vida hermosa. Mientras el sacerdote pronunciaba su sermón, Nicholas se inclinó hacia mí, su aliento caliente contra mi oído. Voy a dejar a esa vieja bruja tirada en medio de la nada, murmuró con desprecio. Me giré para mirarlo, y ahí estaba, una sonrisa maliciosa estirada en su rostro. Este era el verdadero Nicholas. Había estado en la junta directiva desde que mi esposo cayó enfermo y, ahora que Cole se había ido, creía que su puesto como presidente estaba asegurado.
la empresa es mía ahora, puedo hacer lo que me plazca. Prácticamente podía escuchar la arrogancia en sus pensamientos. Nicholas siempre había creído que el mundo giraba a su alrededor, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Apreté los puños y miré el ataúd de mi esposo. Esto se acaba aquí, es mi turno de cumplir mi promesa, dame tu fuerza. Con renovada determinación, me preparé para la batalla que se avecinaba. Poco después del funeral, se programó una reunión de accionistas. Nicholas llegó tarde, paseándose con la confianza de alguien que creía haber ganado, pero cuando me vio sentada en la misma mesa, su expresión cambió, sus ojos parpadearon rápidamente y lo escuché murmurar entre dientes. ¿Qué hace aquí esta vieja? Casi me reí, no tenía idea de lo que se avecinaba. El moderador carraspeó, el siguiente punto en la agenda, la destitución de Nicholas de la junta directiva. Nicholas, que distraídamente jugaba con su pluma, se enderezó de golpe. ¿Qué clase de estupidez es esta? Nadie me informó de esto. Intentó levantarse demasiado rápido y casi se cae. La sala estalló en risitas contenidas por su torpeza. Lo que Nicholas no sabía era que mi esposo me había transferido la mayoría de sus acciones años atrás, y en el mundo de los negocios, quien controla la mayoría de las acciones, tiene el poder. Yo había ejercido ese poder para convocar esta reunión. Nicholas sabía de la junta, pero asumió que era un trámite rutinario, no una discusión sobre su despido. No pueden despedirme sin una razón válida, ladró, soy el yerno del presidente. Lo miré con una sonrisa tranquila. Tu trato hacia los empleados ha sido inaceptable. La empresa está sufriendo bajo tu liderazgo. No tienes idea de lo que dices. El negocio no se maneja con sentimentalismos, replicó furioso. No digo que no debamos adaptarnos, respondí con calma, pero una empresa debe valorar a sus empleados y socios comerciales. Sin ellos, no hay éxito. Varios accionistas asintieron en acuerdo. Siempre habían respetado la visión de Cole y podían ver cómo Nicholas se había desviado de ella. Su rostro se torció de rabia. Ese tipo de pensamiento débil no hará rentable a la empresa. Incliné la cabeza. Tú no trabajas por el bien de la empresa, trabajas para ti mismo, ¿no es así? Nicholas bufó. ¿Qué estás insinuando? Saqué un fajo de documentos, pruebas que Cole me había dado antes de fallecer. Los levanté para que todos los vieran. ¿Has estado usando los fondos de la empresa para beneficio personal? Un pesado silencio llenó la sala. Todas las miradas estaban ahora sobre Nicholas. Su rostro palideció y gotas de sudor comenzaron a formarse en sus sienes. ¿De dónde sacaste eso?, tartamudeó. Cole confiaba en mí, dije con firmeza. Él creía en un enfoque centrado en el cliente, pero tú rechazaste esa idea e intentaste torcer la empresa en algo que nunca debió ser. Por eso me pidió que te desenmascarara. Maldita sea. Nicholas apretó los puños. No tenías derecho a meterte en mis asuntos. Negué con la cabeza. La empresa no puede permitirse tener a un malversador en la nómina. Su rostro se torció en desesperación. Entonces, ¿quién dirigirá la empresa? No hay nadie más que yo. Mantuve su mirada con confianza. No te preocupes, mi esposo me confió la empresa. La mandíbula de Nicholas cayó. ¿Qué? Tú, una vieja inútil. Su reacción no me sorprendió. Siempre me había subestimado. Cuando la empresa aún era pequeña, las juntas se realizaban en nuestra casa. Siempre estuve al lado de Cole, escuchando, aprendiendo y dando mis propias ideas. Conocía la empresa a la perfección, aunque nunca hice pública mi participación. Durante años, había pensado que algún día le pasaría mis acciones a Nicholas, pero ahora, eso era impensable. Voy a fingir que no escuché ese insulto, dije con frialdad. Al darse cuenta de su inminente caída, Nicholas cambió de táctica. Su voz se quebró al suplicar. Por favor, no me despidan. Estuve fuera de lugar. Devolveré el dinero. Dedicaré mi vida a la empresa. Levanté una ceja. ¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya tan fácilmente? No estaba robando, insistió. Iba a usar los fondos para iniciar un nuevo negocio. Dejé escapar una breve carcajada. Ah, sí, es por eso que has estado comprando autos de lujo. ¿Joyería cara y ropa de diseñador para otras mujeres? Nicholas se quedó helado. No puedes construir un negocio con dinero robado, continué, y en cualquier caso, estás despedido. Justo cuando pensé que se daría por vencido, Nicholas mostró los dientes en un último intento patético de intimidación. Si haces esto, tu hija sufrirá, siseó. Sonreí. Amber ya tomó su decisión. A estas alturas, ya empacó sus cosas y te dejó. Has sido infeliz por mucho tiempo. El rostro de Nicholas se quedó sin color. No, ella no lo haría. Oh,
Y por cierto, agregué, denuncié tu malversación a la policía. Espera su visita pronto. Su boca se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua. Poco después, Nicholas fue oficialmente destituido de la Junta, arrestado y sentenciado por malversación. Amber se divorció de él, dejándolo sin nada. Ahora, como la nueva presidenta, trabajo incansablemente para expandir la empresa que mi esposo construyó. Cada día es un desafío, pero sigo comprometida con la visión de Cole, tratar a los empleados y clientes con respeto, mientras abrazamos la innovación. Lo más importante, Amber finalmente está libre del estrés que Nicholas le causó. Ahora sonríe más, con un futuro lleno de posibilidades. Y yo estaré ahí para apoyarla en cada paso del camino. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan.